Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta clase vamos a ver como tema el imperialismo en el siglo XIX. Vamos a empezar definiendo al imperialismo como un proceso histórico que se desarrolló en el último cuarto del siglo XIX y se extiende hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y se caracteriza por la expansión ultramarina europea hacia distintas zonas del planeta. En esta clase vamos a ver en primer lugar las características, en segundo lugar las zonas de expansión y por último las consecuencias. Empecemos entonces con las características. Distintos historiadores han señalado una serie de características comunes a este fenómeno del imperialismo del siglo XIX, en contraposición a aquel otro proceso histórico que se inició en el siglo XVI y que tuvo como protagonistas principalmente a España y Portugal como potencias ultramarinas y a sus dominios en América. En este nuevo periodo del imperialismo, las zonas ocupadas van a ser otras, principalmente África y partes del continente asiático. En segundo lugar, una característica fundamental van a ser las colonias de ocupación, a diferencia del periodo anterior en donde había colonias de asentamiento. En esta nueva forma de ocupar el espacio, las colonias van a generar escasos vínculos con los habitantes locales. En tercer lugar, este proceso histórico se da con mucho más velocidad que su homónimo en el siglo XVI, en tanto y en cuanto las ventajas producto de la revolución industrial provocan una transformación en las tecnologías y en la comunicación que permiten una ocupación más rápida del espacio. En cuarto lugar, hay más potencias involucradas, como nombramos recién, a España y Portugal. Se les va a sumar sobre todo el Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, como potencias europeas que se van a expandir a distintas zonas del planeta. Y por último, es un periodo en donde la violencia se agudiza, no solo la violencia hacia las poblaciones conquistadas, sino también la violencia entre las mismas potencias europeas. Vamos a ver a continuación que hay dos grandes interpretaciones sobre el fenómeno del imperialismo. Esas dos interpretaciones se pueden resumir como aquellos historiadores que han puesto el foco en los aspectos económicos y aquellos otros que han puesto su acento en una mirada política del fenómeno del imperialismo del siglo XIX. Los que acentuaron la mirada en los fenómenos económicos han visto dos interpretaciones principales. En primer lugar, las colonias podían extender el comercio metropolitano, abriendo nuevos mercados y nuevas fuentes de materias primas, dando comienzo a lo que luego se conocería como la División Internacional del Trabajo. Esto de dividir el planeta entre productores de materia prima y mercados para los productos manufacturados, sobre todo europeos. Y en segundo lugar, el imperialismo del capital, en donde las colonias podían generar oportunidades de inversiones ante la saturación de las plazas económicas en Europa. El otro conjunto de interpretaciones tiene que ver con el imperialismo político. Aquellos historiadores que han puesto el foco en esta parte de sus explicaciones han visto que, por un lado, lo que denominan como el imperialismo del estadista, en donde los líderes europeos adquieren colonias como parte de sus políticas geoestratégicas, como símbolo de poder y o para negar territorios a sus enemigos. Y en segundo lugar, el imperialismo de las masas, teniendo en cuenta la creciente belicosidad de la opinión pública nacionalista, que se ve agudizada por las teorías darwinianas de la época, que ponen el foco en la supervivencia del más apto. Hasta aquí las dos grandes interpretaciones del imperialismo. Vamos a ver a continuación las zonas de expansión de este nuevo proceso histórico que se inicia aproximadamente en 1870. Como dijimos anteriormente, esas zonas de expansión son África y Asia. En esta imagen de la época podemos ver las distintas potencias dividiéndose
territorios, en este caso dividiéndose China o sus intereses sobre China. Se puede ver, están representadas en esta imagen Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, y en segundo plano se ve a quien representaría el emperador de China. Entonces empecemos por África. El reparto de África. ¿Qué ofrece África a los europeos? En general los historiadores coinciden que poca cosa. La ocupación es más estratégica que económica para negar territorios al enemigo, a excepción por supuesto del descubrimiento de diamantes, de oro y la producción de esclavos que ya venía del periodo anterior. Veamos un mapa de África para ubicarnos. Vamos a ver que en primer lugar tenemos los dominios de Gran Bretaña, que van desde Egipto. En su disputa con Francia, el Canal del Suez, termina triunfando el Reino Unido. Avanza hacia Sudán, los altos del Nilo, Uganda, y tiene salida hacia el Océano Índico por Kenia. El proyecto colonizador del Reino Unido va a ser unir esos territorios con sus posesiones fuertes en Sudáfrica. No obstante, tanto el Congo belga en el centro de África como África Oriental, dominio de los alemanes, hacen de estados tapones para esas ambiciones del Reino Unido. Por otro lado, Francia, con su poder proyectado sobre Argelia, África Occidental, Togo, también con su afán de conquistar el sur, ahí tiene un obstáculo en Nigeria con el Reino Unido. Por otro lado tenemos las posesiones de Portugal en Angola y en Mozambique, que pretenden establecer una línea de continuidad entre el Océano Atlántico y Madagascar. Y por último, las posesiones de Bélgica, como ya dijimos, el Congo belga, y de Italia, que se resumen a Libia y al Cuerno de África, en Somalia y en Eritrea. Hay una guerra perdida ahí con Abisinia, que implica la única región independiente del continente africano. A continuación, vamos a ver el reparto de Asia. En el reparto de Asia tenemos, por un lado, zonas de influencia políticas y económicas. Esas zonas de influencia se van a repartir sobre todo, o van a intentar conquistar, los puertos de China. Y después tenemos un dominio formal en India por parte del Reino Unido, en Indonesia por parte de Holanda, en Indochina por parte de Francia y en Filipinas con un nuevo actor institucional que aparece en escena, que es Estados Unidos, con sus colonias en Filipinas arrebatadas al dominio español. Veamos un mapa de Asia. A grandes rasgos, como dijimos entonces, la ocupación del Reino Unido de India, la ocupación de holandesa en las islas de Sumatra y Borneo, la ocupación francesa de Indochina, actual Vietnam y Tailandia, y la ocupación de Estados Unidos de Filipinas. También es importante notar que en Asia va a aparecer un nuevo actor, que es Japón, con ambiciones imperiales, que tendrán una influencia ya en el siglo XX. Y por último, vamos a ver las consecuencias de este proceso histórico. Primero, divisiones políticas arbitrarias. Esto tiene mucho que ver con la forma que va a tomar el mapa de África, líneas de división que van a establecer los imperios, sobre todo en la conferencia de Berlín en 1884, y líneas que van a ser respetadas a la hora de la independencia de estos estados, en la década de 1960 en adelante, con el proceso de descolonización.
También es importante notar que esto genera muchos conflictos étnicos que se extienden hasta hoy en día en relación a fronteras artificiales o arbitrarias que definieron las potencias europeas y que no respetaron las divisiones étnicas, las complejas divisiones étnicas del continente africano. Como decíamos, Japón aparece como una nueva potencia con proyecciones hacia China, hacia Corea. Y por último, una consecuencia muy importante es la imposición de un modelo económico que va a tener que ver con la división internacional de trabajo, con regiones productoras de materias primas y mercados de los productos manufacturados de Europa. Por último, tenemos las rivalidades entre potencias. Estas rivalidades van a dar lugar a la Primera Guerra Mundial, que será un tema que veremos más adelante. Antes de terminar el video,